8. Cuando Subaru pensó, fue una forma horrible de conocer a alguien. Ni siquiera había pasado una hora desde que Subaru había sido convocado a otro mundo, a la deriva incapaz de distinguir la izquierda de la derecha. En ese estado, había entrado en un callejón, y según el guión, había sido rodeado y medio matado por los punks. Su viaje a otro mundo estaba a punto de terminar en muerte en las primeras horas. Subaru recordaba cada pequeña cosa de aquella época, sus palabras, su comportamiento, su grandeza. Nunca, 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 nunca lo olvidó. Fue gracias a ella que Subaru Natsuki pudo vivir en ese mundo, de pie sobre sus propios pies. Sr. Natsuki, eso es. Habiendo despachado antes los delirios de Betelgeuse, el carruaje del dragón había estado corriendo por la autopista Lipas cuando Otto, mirando el horizonte desde el asiento del conductor, gritó a Subaru al ver a su objetivo. Cuando Subaru siguió su mirada, viendo la serpenteante silueta al borde del horizonte, él también gritó, «¿Allí? Otto, dale todo lo que tengas». Le he estado dando todo este tiempo. Con un poderoso movimiento de las riendas, los dos dragones de tierra tomaron velocidad. El dragón de tierra negro azabache miró hacia adelante, arrancando todo de su espíritu mientras corría para cumplir el deseo de Subaru. Después de que ella lo salvó en ese primer encuentro, él se enteró de ella mientras se abría paso en su vida. Él sabía que ella era testaruda, era obstinada, ponía un frente fuerte, y era amable. Sabía que no era digno de mirar a un lado de su cara. La propia vergüenza de ello sonó estridente dentro de su pecho. Sabía que su propia insensatez incorregible había hecho que esos dulces sentimientos se desperdiciaran. En ese entonces, había jurado. Subaru lo había jurado. Yo, te salvaré, se había esforzado por mantener esa promesa. Las muertes se habían acumulado, había abierto un agujero en el destino, y de alguna manera superando todo ese dolor y sufrimiento, Subaru se había reunido con ella, reforzó sus lazos, y se ganó su sonriente cara una vez más. Subaru nunca olvidaría la avalancha de emociones que le había golpeado el pecho en ese momento. Wilhelm, señor Subaru. Cuando alcanzaron las siluetas en el horizonte, ya era un campo de batalla en el que se enfrentaban el caballero y la figura negra. Ya había varios cadáveres en el suelo. Las galantes figuras que cabalgaban alrededor respondieron a la voz de Subaru. Wilhelm parpadeó con fuerza al ver a Subaru, ya que la velocidad del carruaje de dragones que llevaba encima no cedió. El demonio de la espada agarró una espada ensangrentada, y la pregunta de qué estaba haciendo Subaru en ese lugar casi llegó a sus labios, pero... ¿Dónde está Emilia? El siguiente grito de Subaru, y la emoción que llenaba sus negros ojos, hizo que Wilhelm dejara de lado instantáneamente la pregunta. Entonces Wilhelm apuntó la punta de su espada hacia el galope del carruaje del dragón y habló. Allí. Derecho hacia adelante. Hacia el gran árbol. Levantando su cara, Subaru puso su mirada en un horizonte aún más lejano. Se dio cuenta de que ya habían llegado a la mitad de la carretera de Lipas, llegando hasta el gran árbol Flugel, donde habían librado la batalla decisiva contra la ballena blanca. Una vez confirmado esto, el carruaje de dragones corrió por el campo de batalla, sin bajar nunca su velocidad, no se detuvo. No necesita preguntar sobre su seguridad. Eso sería un insulto a la valiente lucha de Wilhelm y sus hombres, y lo que es más importante, eran palabras que Subaru debería haber dicho cuando se habían separado. Subaru le había pedido a Wilhelm que pusiera a Emilia y a los demás a salvo sobre sus hombros. Wilhelm estaba actuando de acuerdo con la confianza que Subaru había depositado en él. Por consiguiente, no había necesidad de que Subaru se detuviese, ni de que Wilhelm cuestionase por qué corría hacia adelante. Su intercambio de miradas terminó en un instante, tras lo cual Subaru y el carruaje de dragones de Otto dejaron atrás a Wilhelm. Sin embargo, los cultistas de la bruja no estaban dispuestos a dejarlo ir. Varias de las figuras mantenían ocupados a los caballeros mientras que otras se lanzaban persiguiendo el carruaje del dragón. Soy tu oponente. Atrapado por sorpresa por detrás, un cultista de la bruja fue cortado por la mitad como un tallo alto de bambú. Bañado en salpicaduras de sangre, el demonio de la espada blandió su preciada espada mientras disparaba al carruaje de dragones una sonrisa de satisfacción mientras corría hacia la distancia. Es una oportunidad perfecta para pagar mi deuda de gratitud. Y aunque no dijo las palabras, me alegro de que el que lo pidió entienda, de hecho, me siento honrado. Con la preciada espada otorgada por su señor en su mano derecha, aceptó la espada de un caballero lanzada por uno de sus hombres en la izquierda. El demonio de la espada balanceó las espadas mientras su mirada atravesaba a los cultistas de la bruja. Como si permitiera que alguien detuviera a un hombre que quiere conocer a su mujer. Tú y yo apestamos demasiado a sangre para estar presentes en su reunión. Todos ustedes se quedarán aquí como cadáveres.
Su pronunciamiento de su sentencia de muerte hizo que los cultistas del culto de la bruja, supuestamente despojados de sus emociones, temblaran por todas partes. En medio de esa sensación de tensión, el demonio de la espada se inclinó hacia adelante, corriendo hacia adelante con una sonrisa grabada en sus labios. La expresión era compleja, tanto la de un demonio feliz bañado en sangre como la sonrisa tensa de un anciano que recordaba los pecados de su juventud. Sr. Natsuki, los veo. Los carruajes de evacuación de los dragones están allí, con el campo de batalla dejado atrás. Otto, en el asiento del conductor mientras el carruaje del dragón aumentaba la velocidad, levantó la voz. Mientras señalaba hacia adelante, Subaru, sentado a su lado, vio el convoy de carruajes de dragones que se alejaba a lo lejos. El latido en su pecho se fortaleció cuando Subaru apretó el puño, sus emociones se agitaron. Mientras cerraban la distancia poco a poco, el convoy del carruaje de dragones se confundió cuando sintió que el carruaje de Subaru se ponía al día. La columna de carruajes de dragones comenzó a moverse, y Subaru levantó seriamente su voz. «Alto. Soy yo. No un enemigo. Detente, por favor, detente. Sr. Natsuki, por favor, detente. Es una emergencia. Necesito revisar dentro de los carruajes». El caballero en el asiento del conductor del carruaje principal se dio cuenta de que era Subaru quien se acercaba a él y le gritaba. Corrió para detener urgentemente su carruaje. A su orden, el dragón terrestre relinchó, y uno a uno, los carruajes del dragón que estaban detrás de él bajaron su velocidad con tanta fuerza, que casi rodaron sobre sus costados. Y luego... «Ya, sal de ahí. Otto, saca a Patlas del carruaje del dragón, por favor». El tiempo era precioso. Subaru ni siquiera esperó a que el carruaje del dragón se detuviera antes de saltar. Rompió su caída con un patético rodillo que estaba muy lejos de ser un aterrizaje elegante. Instantáneamente se puso en pie, el rojo cuasi espíritu ya flotando ante sus ojos. «Ya, ¿puedes decir que carruaje de dragones tiene una trampa?». El cuasi espíritu no respondió. Pero ella afirmó su existencia con un aumento de calor, corriendo por delante de Subaru hacia la columna de carruajes de dragones, y voló en círculo sobre un carruaje con dosel. Por la reacción de ella, Subaru corrió hacia el carruaje del dragón sin la menor duda en su mente. Quitó violentamente la cortina que cubría la carreta, entrecerrando los ojos mientras miraba el interior mal iluminado, y... Subaru, cuando se dio cuenta de que una voz, tan clara como una campana, había llamado su nombre, Subaru fue golpeado por una ola de ansiedad que amenazaba con hacerle desmoronarse en ese momento. Dentro de la carreta había una hermosa muchacha de pelo plateado y ojos violetas, mirando aturdida a Subaru. Era la imagen de la chica que había perseguido una y otra vez, esperado una y otra vez, doblado y quebrado una y otra vez en el proceso, pero aún así, nunca había logrado darse por vencido. Estaba rebosante de emoción. Irresistibles impulsos brotaban en su interior. Sin embargo, Subaru apretó los dientes, instantáneamente cortando su indecisión. «¿Ya? ¿Dónde está?». Siguiendo a Subaru, el cuasi espíritu surgió dentro de la carreta, volando por dentro como una ilusión. Esparciendo su maná como pequeñas motas de fuego, el rojo cuasi espíritu iluminó fuertemente una de las esquinas del vagón. «Pac. ¿Puedes dejarme quitar solo esta parte sin poner en marcha lo que hay detrás de ella? Una reunión inesperada, y ya estás haciendo dema». Pac, con los ojos muy abiertos ante el presuntuoso llamado de Subaru, se dio cuenta de que algo andaba mal bajo el suelo. El pequeño gato entrecerró los ojos en el área indicada por el cuasi espíritu, moviendo su cola mientras hacía uso de su poder. Reuniendo su maná, congeló las tablas del suelo, tras lo cual Subaru las pisoteó violentamente, destrozándolas. Luego metió un brazo en el agujero así creado, cuando sintió las puntas de los dedos alrededor, lo arrancó. «Encontralo». Con un grito, lo que surgió de debajo del suelo fue un saco hecho de un material inusual con símbolos complejos escritos sobre él. Parecía hecha de la piel de una criatura, pero la repulsión de su tacto lo enfermó instintivamente. Un saco de piel de bestia demoníaca. Mientras Pac ponía en palabras la causa de su disgusto, Subaru abrió el saco. El interior estaba repleto de brillantes cristales mágicos, corroborando el testimonio de Otto. Pero en ese mismo momento, los cristales mágicos se calentaron más, como si acabaran de empezar una secuencia de cuenta atrás. «Qué oportuno. Pac, ¿puedes parar esto?». «No creo que pueda. Pero puedo contener la explosión». Pac miró a Emilia mientras agitaba la cabeza, aparentemente ofreciendo un vistazo a su última carta de triunfo. El gesto hizo que Subaru se diera cuenta de que probablemente significaba que Pac se manifestaba en su verdadera forma, superando el problema por la fuerza bruta. Era una medida cruda, pero ciertamente era posible que Pac minimizara el daño. Era posible,
Pero, no, no puedes. Subaru rechazó ese plan. Ciertamente, ese método serviría para mantener a todos a salvo. Pero vendría a costa de revelar la forma de Pac como un gran espíritu, y el asombro por la enormidad de ese poder hizo inevitable la ruptura de la relación de Emilia con los aldeanos. Subaru ni siquiera pudo evitar estremecerse mientras protestaba. Después de todo, justo entonces, Emilia y los aldeanos estaban finalmente en el mismo escenario, acercándose poco a poco. ¿No fue como en la conferencia de selección real? Mostrar su poder como lo tenía allí solo sería un obstáculo para su relación con los aldeanos. Por eso podía confiar en Pac de esa manera solo si era realmente la única manera, el último de los recursos finales. Piensa. Piensa, 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 piensa. Si los cristales mágicos que había recuperado estaban a la altura de sus expectativas, convertirían toda la pradera en un mar de llamas cuando explotaran. Prácticamente no quedaba tiempo hasta que explotaron. Sería difícil tirarlos en algún lugar lejano, pero si confiara en Pac, dejaría una oscura sombra sobre las perspectivas de Emilia en la selección real. Hizo todo lo que pudo para pensar en algo antes de tener que rehacer las cosas a costa de su vida. Esta vez, tenía que haber algo que pudiera hacer por Emilia. Eso es eso, soltó un murmullo. Exactamente una forma había venido a la mente. Fue una conclusión ridícula y absurda. No estaba seguro de que pudiera lograrlo. Sin embargo, dentro de las limitaciones actuales, era la única posibilidad que podía pensar que tenía perspectivas milagrosas de victoria. En el instante en que lo pensó, el cuerpo de Subaru prácticamente se puso en movimiento. Con dificultad cogió el pesado saco, sus brazos y pecho quemados por las incandescentes piedras mágicas. Subaru ignoró el dolor y saltó del carruaje del dragón. ¿Y detrás de él? Espera, con voz temblorosa, Emilia pidió a Subaru que se detuviera. Sus piernas, que no tuvieron tiempo de detenerse, se detuvieron. Su cuerpo, que no tuvo tiempo de darse la vuelta, lo hizo. Miró directamente a los ojos a los que no podía mirar. No tuvieron tiempo de intercambiar palabras, pero sí de intercambiar una palabra. Subaru, ¿por qué? Esta es la razón por la que incluía los diversos porqués aparte de ese momento. Había el porqué de aquel instante, cuando había subido a bordo del carruaje del dragón, había el porqué hacia su creación de esta situación, y desde mucho, mucho antes, probablemente estaba repitiendo la pregunta que había planteado en esa habitación del Palacio Real, también. En ese momento, Subaru no había sido capaz de dar a Emilia una respuesta a su pregunta. En ese momento, habían surgido en él numerosas emociones que aún no había resuelto. Tomados individualmente y por separado, no era que estuvieran equivocados, pero tampoco eran correctos. Era el lugar donde solo le habían dado una oportunidad para llegar a ella, y la dejaba escapar entre sus dedos. Ese lugar era la única oportunidad que se había ganado, y había perdido incluso eso, pateando todo en el camino. Se había reunido con Emilia, teniendo la oportunidad de hablar con ella, y tenía una montaña de pensamientos y sentimientos que quería compartir. Por mucho que lo intentara, nunca sería suficiente para cubrirlo todo. Muchas, muchas palabras flotaron en sus pensamientos, llenando su garganta, pero ahí es donde desaparecieron. Contenía una avalancha de emociones e ideas, pero en ese momento todo su cuerpo y su alma anhelaban una cosa. ¿De qué hablar? ¿Qué decirle a ella? ¿Qué palabras elegir? ¿Cómo la enfrentaría? ¿Por qué? Ella le preguntó una vez más, respiró profundamente. Y entonces, en una sola frase, Subaru le dijo la única cosa que le dio sentido a su vida, incluso cuando estaba cubierto de todas esas heridas. Te amo, Emilia. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.